Josefina Echavarría es directora del programa Peace Accords Matrix en el Instituto Kroc para Estudios Internacionales de Paz, integrante de la Escuela de Asuntos Globales de CUF, miembro de la Facultad del Instituto Polti para el Desarrollo Global, asesora del Programa de Afganistán para la Paz y del Desarrollo de la Universidad de Notre Dame, directora del proyecto Preservar y Activar el Archivo Digital de la Comisión de la Verdad de Colombia y líder de la iniciativa Barómetro en Colombia, seguimiento a la implementación del Acuerdo Final de 2016 entre el Gobierno y las ex-FARC-EP. Josefina Echavarría nos invita a pensar la paz desde la interacción pacífica, personal, colectiva, comunitaria y planetaria. Las aproximaciones conceptuales a la paz se pueden sintetizar bajo las acepciones de la paz griega, que en términos de civilización considera a las diosas de la abundancia, de la armonía interior y de las relaciones con los demás; a la paz romana, que centrada en el conflicto, regula las leyes, la negociación y la conciliación, una construcción política que fundamenta el derecho internacional; a la paz en Oriente y en las comunidades originarias ancestrales, que estima la conciencia sistémica como el encuentro con lo real, lo sagrado y el misterio; a la paz de Dios, que como legado divino valora la reconciliación, la comunión y la comunidad; a la paz condicionada, cimentada en la libertad, la seguridad y la igualdad como ausencias, como carencias; y finalmente a la paz consciente, que fundamentada en la plenitud interna se concibe como estado natural, no condicionado por las circunstancias externas. Mi nombre es Josefina Echavarría, yo soy la directora de la Matriz de Acuerdos de Paz del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, y hoy quisiera conversar con todas y con todos ustedes un poco sobre la abundancia de la paz, del texto de un acuerdo a la calidad de nuestras relaciones. Esta conferencia busca compartir con todas y con todos ustedes una propuesta un poco intrépida, pero yo creo que especialmente en este momento en nuestro país de gran relevancia, y es que educar para lo imposible implica imaginar hoy lo que mañana será posible. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos, en este caso, del tema de la paz, es tener la capacidad de imaginar unas relaciones pacíficas que comienzan y que están basadas en lo que estamos viendo hoy, pero que van mucho más allá y que se ensanchan y que se alargan hacia el futuro para construir no solamente instituciones que propendan por mayor justicia, mayor equidad y también mayor seguridad, sino también por construir unas relaciones interpersonales donde yo pienso que la educación y los educadores y las educadoras cumplen un papel fundamental, y es que pueden llegar a ser, y son en muchas situaciones, son catalizadores del cambio, son catalizadores de un cambio profundo que nos invita, como les digo, a pensarnos la paz más allá de un marco institucional, a pensarnos la paz en unas interacciones personales, colectivas y comunitarias más pacíficas, pero también a pensarnos una paz que es planetaria y que nos invita a sentir y a reconocer que estamos conectados con seres vivos, no solamente humanos, sino también obviamente con la naturaleza, con personas que ni siquiera conocemos, pero que estamos conectadas con ellas y que por lo tanto tenemos también una responsabilidad. En este sentido, quisiera invitarnos a pensar un poco ese marco conceptual de la paz. A partir de esa conceptualización de la paz, creo que es más fácil comprender qué implica una paz integral más allá de los acuerdos de paz. Desde esta perspectiva, nosotros seguimos en la Universidad de Notre Dame a un marco que es de construcción de paz estratégica. Lleva muchísimos años en los estudios de paz, ha sido en gran medida construido también a partir de muchas experiencias acá en Colombia, que lo que nos dice es que la esencia de la paz son las relaciones
interpersonales. Más allá de los marcos institucionales y de las estructuras sociales, políticas y económicas, lo que nos interesa es entender la paz también como esas circunstancias, esas relaciones que no solamente se dan en grandes acontecimientos sociopolíticos, sino también en el día a día. Es decir, o es una paz, digamos, que es mucho más cotidiana, es una paz mucho más del diario vivir, es una paz a la que tenemos acceso y por lo tanto también tenemos la capacidad nosotras y nosotros mismos de construirla. Desde este punto de vista, entonces, cuando nosotros empezamos a ver cómo a través del tiempo diferentes sociedades y comunidades empiezan a vivir momentos de crisis, de pronto comienza un conflicto violento, sucede una crisis en un conflicto violento y se llega a ciertas firmas de los acuerdos de paz. Es importante entonces comprender que todos estos conflictos violentos, esta historia de conflictos violentos, por lo general tiene como una de sus grandes consecuencias que se vuelve luego causa también de la discordia, de la violencia, el distanciamiento entre diferentes comunidades y de diferentes grupos sociales y políticos. Este distanciamiento, y lo hemos visto nosotros tristemente en la historia de Colombia, yo diría que bastante claro, los últimos 60, 70 años, lleva a una polarización política donde es muy fácil enquistarse en unos extremos del sí, del no, a favor, en contra, de ideologías de izquierda, de ideologías de derecha, que lo que hacen es cada vez congelar mucho más nuestras relaciones y alejarnos cada vez mucho más del otro. En este sentido, los acuerdos de paz lo que nos dan a nosotros son como unas oportunidades históricas para decir, vamos a hacer un esfuerzo institucional, un esfuerzo financiero muy importante, un esfuerzo animado por el apoyo de la comunidad internacional para movernos y trascender e ir más allá de estas polarizaciones. ¿Eso qué implica? Encontrarnos en el medio. Eso implica que la labor que nosotros tenemos cuando empezamos a ver los acuerdos de paz no como el fin, no como la culminación de la guerra, sino como el comienzo de la construcción de la paz, una construcción permanente, una construcción del día a día, una construcción que invita a conectar con aquellos con los que aún no nos conocemos. Cuando los entendemos así, nos vamos a dar cuenta que ampliar ese medio, ensanchar ese medio es fundamental para que aquellas organizaciones y personas que han estado en los opuestos, que han estado en las polarizaciones, cada vez encuentren un espacio medio donde podamos encontrarnos. ¿A qué nos estamos refiriendo entonces con esta idea de ampliar o de ensanchar ese medio cada vez para disminuir esas polarizaciones y fomentar, cultivar, cuidar esos espacios de encuentro entre personas que ni siquiera nos conocemos, pero que de pronto tenemos una idea de quién son, pues por las ideologías, por todo ese legado, digamos, de las guerras, etc. Entonces, lo que nosotros hemos visto, digamos, en los últimos 30, 40 años desde el final de la Guerra Fría, es que los acuerdos de paz no solamente buscan parar la violencia, y contienen, digamos, unas provisiones de seguridad, de reincorporación, etcétera, de parar esa violencia organizada, sino que también cada vez más nos damos cuenta que para que la implementación de los acuerdos de paz sea exitosa, necesitamos que esos acuerdos de paz miren y entiendan no solamente las causas originales de la violencia armada, sino también cuáles han sido esos patrones de persistencia de la violencia. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos los acuerdos comprensivos de paz. Un ejemplo de esos acuerdos comprensivos, no el único, es el acuerdo del año 2016 que se firma en Colombia entre el gobierno colombiano y las antiguas FARC-EP. Son acuerdos que dicen vamos a parar la guerra, pero para que se pare el ciclo de violencia, para garantizar la no repetición, tenemos que trabajar muchísimo en todo lo que tiene que ver términos de participación política, en términos de equidad de la mujer, en términos de una mayor participación y una mayor justicia para comunidades marginalizadas, una dignificación de las víctimas. Es decir, lo que buscamos con esos acuerdos es empezar a decir, se para la violencia y cómo vamos a recomponer este tejido social.
Entonces, esos son los acuerdos comprensivos de paz. Y hay algo que es fundamental, y es que a mí el acuerdo de paz me puede dar un marco institucional nuevo. Yo puedo crear instituciones, por ejemplo, de justicia transicional, que me ayuden a tramitar, digamos, los crímenes y las violencias del pasado y a buscar nuevos relacionamientos para construir la paz. Pero yo tengo que ir más allá de esas instituciones, y yo creo que aquí es un poco donde nos hemos quedado un poquito cortos, digamos, en los últimos años, y es entender que ese cambio institucional es necesario, pero no es suficiente. El cambio institucional, que los acuerdos de paz básicamente se concentran, claro, porque son unos tratados, son unos contratos, me dan a mí un marco, pero yo tengo que actuar, yo tengo que entender que más allá de concentrarme en esos episodios de violencia, yo tengo que ir al epicentro de las relaciones humanas, al epicentro de las relaciones comunitarias, a ese epicentro donde yo no solamente encuentro muchas violencias, sino también son las mismas relaciones que yo necesito cultivar, que yo necesito retejer para construir la paz. Y en ese sentido, la oportunidad que nosotros tenemos en este momento en Colombia y en muchos lugares alrededor del mundo, inclusive en el norte de Irlanda, donde ya llevamos 25 años desde que se firma el acuerdo del Viernes Santo, en Bosnia y Herzegovina vamos a cumplir casi 30 años desde el acuerdo de Dayton. Si nosotros miramos a nuestros vecinos latinoamericanos, vemos situaciones de Guatemala, de El Salvador, donde se firmaron acuerdos comprensivos de paz en los años 90, y todavía vemos que tenemos mucho camino por recorrer. ¿Por qué? Porque continuamos comprometidos, enganchados con esa despolarización, con ese ampliar el centro y retejer las relaciones comunitarias que van mucho más allá, digamos, de esos arreglos institucionales. Con esto yo quisiera que empezáramos a concluir un poco el mensaje de esta conferencia, y es comprender cuál es entonces nuestro papel como educadores, como educadoras, como universidades, como no solamente universidades como la colegiatura comprometidas con la educación formal, sino también comprometidas con la educación informal. Yo creo que la educación informal, la educación popular, es una de las grandes virtudes que tenemos en el continente latinoamericano para volver a tejer el tejido social y encontrar esos procesos no solamente de convivencia, sino, yo me atrevería a decir, de reconciliación. Y es que si nosotros entendemos la sociedad, digamos, como van a ver en esta gráfica, como desde la gran cima hasta la base, encontramos que para volver a tejer esas relaciones sociales después de las guerras es importante contar con esos tejedores o esas tejedoras, esas arañas que nos ayuden a encontrarnos no solamente en el medio, es decir, diferentes organizaciones que están, digamos, en el centro de esa pirámide, aunque tengan posiciones políticas diferentes, aunque tengan diferentes filosofías educativas, aunque tengan diferentes orígenes y proveniencias, digamos, sociales, religiosas, culturales y étnicas, a encontrarnos y a tejer esos espacios para reencontrarnos en el posacuerdo, pero también entender que hay muchas organizaciones educativas que lo que hacen es tejer relaciones verticales entre la base y la cima, que son capaces de escuchar qué se siente en las comunidades, en nuestras comunidades educativas, en nuestros territorios, tanto urbanos como rurales, cuáles son esas necesidades y cuáles son esos proyectos productivos, cuáles son esos proyectos originales, esos proyectos creativos, y ser capaces de comunicarnos con los tomadores de decisiones. Entonces, ese es, digamos, como ese papel catalizador que yo quisiera, a los que quisiera invitarlos a todas y a todas ustedes a que nos apropiemos de él, a que nos enganchemos a ampliar ese centro, a que invitemos a despolarizarnos, a que efectivamente logremos comprender que esta gran oportunidad que nosotros tenemos hoy de ir más allá de la reconstrucción de las relaciones de paz es una oportunidad única, la tenemos que aprovechar. Y
Y bueno, espero que esta conferencia sea un comienzo de muchas conversaciones, un comienzo de muchas apuestas por la construcción de paz en nuestro país. Quisiera concluir con un poema muy lindo de Jean Paul Lera, que creo que es un constructor de paz, que ha trabajado mucho acá en Colombia, que ha tomado muchas de sus ideas para mediación precisamente de nuestro país, de nuestras comunidades. Y dice así: que la calidez de la complejidad brille en tu rostro, que los vientos del buen cambio soplen suavemente a tu espalda, que tus pies encuentren los caminos de la autenticidad, que comience la red del cambio. Les agradezco mucho el tiempo y la atención que me han prestado. Reconocer el valor de las prácticas pacíficas favorece la consolidación de la paz desde el empoderamiento de las personas, entendido como una toma de conciencia del potencial mismo de la paz. Un proyecto de cultura de paz desde la educación, dice FISAS, debe dar responsabilidad a las personas para que sean protagonistas de su propia historia, a través del uso de herramientas de transformación que estén alejadas de la destrucción y de la opresión ajenas. Una toma de conciencia frente a la intolerancia, el odio y la exclusión, que se traduce en maneras concretas de actuar dentro del contexto interpersonal y colectivo. La paz, en este sentido, es más que fenomenología y morfología, historia e historicidad, institucionalización y mediación simbólica. La paz también es internalización emocional y cognitiva, una realidad armónica que permea la vida.